Lin nació el 15 de noviembre de 1776 en Södra, Suecia, y falleció el 3 de mayo de 1839 en Solna, Suecia. Lin fue un pedagogo, escritor, médico, poeta y gimnasta sueco. Es conocido por ser fundador de la gimnasia sueca y por desarrollar un método de educación física que se centraba en la mejora de la salud y la condición física. Lin estudió en la Universidad de Uppsala y más tarde se convirtió en instructor de gimnasia en la Academia de Guerra de Karlberg en Estocolmo. En 1813 fundó un Real Instituto Central de Gimnasia de Estocolmo, que se convirtió en el centro de formación para profesores de educación física. Al principio Lin no tenía ningún interés por la educación física, sino por la literatura, pero poco a poco fue leyendo a Rousseau y empezó a interesarse por la educación física, puesto que había sido educado siguiendo el movimiento pedagógico de los filantropistas, que apostaban por una educación para todos. Debido a una parálisis en su brazo, tomó contacto con la esgrima, utilizándola como terapia. Después de 3 años, recuperó totalmente la capacidad de movimiento, y esto le hizo valorar la utilidad y los efectos de los ejercicios físicos. Además, también buscó combatir mediante ejercicios físicos numerosas enfermedades de tipo pulmonar, principalmente como la tuberculosis. Lin viajó a China y de regreso importó diversas técnicas de masaje, con las que desarrolló la denominada masaje sueco entre 1804 y 1813. Lin regresa al sur de Suecia, en donde se dedicó a dar clases de idiomas como profesor de esgrima también. En la Universidad de la CNDH, durante esta época, entonces formó su método, intentando convencer a las autoridades para que adoptase en esa gimnasia como una materia obligatoria en la educación de los jóvenes, creando así entonces un completo sistema de ejercicios físicos, analíticos y correctores de las deficiencias corporales, lo que iba a su vez constituyendo el nacimiento del método sueco. En 1813 se emite un acuerdo real por el que se creaba una escuela para formar profesores de educación física. Se le denominó el Real Instituto Central de la Gimnasia de Estocolmo, que fue organizado y dirigido por el mismo Lin. Aquí se preparaba profesores de gimnasia para todos los colegios del país y además de eso, para el personal combatiente. En 1820 publicó Utilidad de la gimnasia para el soldado, en donde concreta sus ideas sobre la gimnasia sueca para evitar principalmente las deformaciones corporales de los soldados. Al hablar de las obras de Lin, podemos decir que concebía la gimnasia como medio para la corrección de vicios posturales, por lo que incluyó ejercicios de higiene postural y sus técnicas de masaje, considerándosele así el precursor de la kinesioterapia. Posteriormente, en 1840, publica el libro Fundamentos Generales de Gimnasia, aquí clasificando los ejercicios en 3 grandes bloques: introductorios y ejercicios de orden, ejercicios fundamentales de brazo, piernas y tronco, y finalmente ejercicios fundamentales de saltos, trepas y destrezas. En todo momento, este tipo de formación en grupos evita el desorden, impone el espíritu militar y gran disciplina para él. La formación y la educación es antes que el placer lúdico, esto debido a que tiene gran influencia en Michigan, Gottmuth y Pestasol. Su gimnasia se basaba en una perfección de las actitudes, una alternancia de movimientos respiratorios con los de los movimientos de los miembros superiores e inferiores, una sucesión metódica de movimientos y una corrección de estos. Es una gimnasia eminentemente analítica, pues encuentra los ejercicios un valor preventivo con posibilidades correctivas de los vicios posturales. Se le critica normalmente por ser movimientos abstractos y aburridos, por cierto grado de automatismo. A su vez, divide la gimnasia en pedagógica, militar, médica y estética, para cual se fundamenta en la anatomía, la fisiología y la psicología. A su vez divide los ejercicios en 2 tipos, con aparatos y sin aparatos. Incluía algunos juegos, pero de manera muy organizada. Del mismo modo, actuaba sobre la circulación sanguínea por medio de la respiración, empleando posiciones estáticas y de tensión permanente, movilizando los segmentos de manera alternada, haciendo gran corrección en la ejecución y buscando contracciones máximas. Sus movimientos principalmente eran cortos y siempre pasando por la posición inicial entre uno y otro. En cuanto al esquema de sesión en la gimnasia sueca, iniciaba con ejercicios preparatorios. Aquí se incluyen ejercicios de calentamiento de cabeza, piernas, brazos y tronco. Como segundo entonces había ejercicios fundamentales o morfológicos. Aquí se practicaban ejercicios combinados de brazos y piernas. Había extensión dorsal, suspensiones para la musculatura dorsal, ambos con ruptura abdominal y lateral anterior.
Como tercero, entonces venían los ejercicios derivados intercalados, en donde se incluían saltos, equilibrios y ejercicios respiratorios. Por último, los ejercicios finales, en donde se practicaban calmantes de inspiración y expiración. A continuación, entonces, veremos la puesta en práctica de toda la revisión teórica y del esquema de decisión anteriormente expuesto.
Sobre la corporeidad nos dice que el ser humano es un proyecto desde que nace. Se construye a través del tiempo y de la acción por medio de la percepción multisensorial. Es decir, pienso y siento al tiempo que hago, actúo porque siento y pienso. Por tanto, todo acto tiene una intencionalidad que va más allá de un cuerpo que solo hace, y esto da fruto gracias a la vivencia y experiencias relacionadas en el contexto determinado. Pero si ya nos enfocamos en el contexto de la gimnasia sueca de Lin, sería una educación física basada en ejercicios analíticos, es decir, movimientos corporales y segmentados e higiénicos que además buscaban perfeccionar actitudes como elevar la voluntad, proponiendo un esquema de cada sesión de manera sistemática y controlada, con formaciones grupales que no permitieran el desorden con movimientos abstractos aburridos y que se tornaban automáticos, anteponiendo de esta manera la educación y la formación sobre el placer lúdico, lo que coincide en el contexto planteado por Eugenia Trigo, en el cual, dentro de la educación física, se orienta al deporte, el cual no parece propiciar vivencias corporales originales, sino que se alimenta del concepto de cuerpo como una herramienta de producción, priorizando la competencia, el rendimiento, la mecanización de gestos y el proceso de uniformar el material. Otros aportes de Marta Castañer Holger Camerino sobre la corporalidad que poseen bastante relación con lo planteado por la Escuela Gimnástica Sueca, por las siguientes razones, bajo el enfoque global sistémico de la motricidad de Castañer y Camerino, plantean la corporalidad desde 3 dimensiones básicas de la persona. La primera, la introyecta, que trata básicamente de reconocerse a sí mismo; la segunda, la extensiva, que la interactúan; y por último, la proyectiva, que es comunicar las cuales, a su vez, en función de cada sociedad, situación o grupo cultural, el cuerpo puede tener diversas nociones y adjetivos, acciones simbólicas tales como cuerpo, máquina, sano y fuerte, de tal manera, entonces, inmersa en las capacidades perceptivas motrices de la corporalidad. Aborda el concepto de esquema corporal refiriéndose a las cuestiones de todo tipo, más biológicas, morfológicas, al conjunto de estructuras óseas y musculares que permiten la percepción global y segmentaria del cuerpo, tal y como en su época se trabajaba en la gimnasia sueca, movilizando los segmentos alternados, piernas, brazos, flexión y extensión con movimientos cortos. Entre uno y otro describen la actividad tónico-postural, orte o estática, en cuya denominación incluyen las capacidades del tono muscular, es decir, estado y tiempos de contracción muscular para una armonía tónico-corporal de postura, que implica el estatismo, y de gesto, que implica el dinamismo, refiriéndose a la corte o estática como el mantenimiento del cuerpo humano sobre el eje vertical, conforme a la base de sustentación que marcan los pies, dando cuenta de que el trabajo de la actividad postural, o también denominado regulación y ajuste postural, supone un elemento clave como el tratamiento en la actividad física y el deporte, tal cual como lo planteaba Pierre Lin en su momento de gimnasia, cuyo ejercicio y movimiento empleaban una posición estática con una tensión permanente, buscando contracciones máximas, buen control de la respiración y con la constante corrección en la ejecución. Además de esto, incluían ejercicios de higiene postural y sus técnicas de masaje como medio de prevención y corrección de vicios posturales en pro de mejorar la salud y la calidad de vida. La Escuela Gimnástica Sueca aporta a la educación física lo que consideramos vital en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que en muchas ocasiones se pasa por desapercibido. Y esto es la relevancia de los ejercicios de higiene postural dentro de nuestras clases como una forma de mejorar la salud, que para la prevención y corrección de deficiencias posturales, y también influye en la calidad de vida, aspecto que ha llevado a las orientaciones pedagógicas para la educación física, recreación y deportes. Actualmente en Colombia indica estar inmerso en la competencia axiológica corporal, en la cual mediante la vivencia del juego y la actividad física, cada estudiante construye una forma de ser humano en el mundo que a su vez los hace competentes en el cultivo de sí mismos, a través del autocuidado y en la comprensión de que adoptar hábitos saludables influirá positivamente en sus proyectos de vida. Otro aspecto de rasgo metodológico que vale la pena rescatar de la escuela sueca es que desde ese entonces ya se proponía un esquema de sesión, lo que regularmente para las clases de educación física es una fase inicial o preparatoria en la mayoría de casos, calentamiento seguido y
y de una fase central de desarrollo de ejercicios, juegos, actividades, entre otros. Y finalizando con la vuelta a la calma, esto de cierto modo responde a requerimientos fisiológicos y anatómicos, pero también de orden y organización a la hora de orientar una clase